Mi agradecimiento a Xavi Reloaded y a Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon, y a Gonzalo José Pérez, Gilberto Espinosa y Ariel Castillo por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias. Vamos a retomar el vídeo de Luis Felipe Faraj y proseguiremos dándole respuesta al mismo. Así que antes de nada os voy a presentar el fragmento al cual quiero contestar. Y sin embargo, Dios dio prescripciones que pertenecen al mundo material, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos otros versículos en los que comanda castigos que pertenecen al mundo material, independientemente de lo que pasa en la siguiente vida. Como por ejemplo Canaán. Como, sí, lo que es nocivo de los cananeos, de los midianitas, ¿verdad? Claramente, castigos. Pero ¿te pareció bien? ¿Te pareció bien que Dios haya mandado a ejecutar a los cananeos? Dios mandó ejecutar a tanto los niños como las mujeres de los cananeos, ¿verdad? Eso por lo menos lo que se nos dice en los cananeos es en Deuteronomio, si no me equivoco. Y pues los cananeos eran horribles personas, ¿verdad? Por todo el cuerpo bíblico se nos muestra que eran horribles personas. ¿Qué hicieron por 400 años los cananeos? Pero ¿por qué? Sí, o sea, ahora, los específicos no sé, pero violaron, hicieron de todo, ¿verdad? Sacrificaban niños en las estatuas de Moloch. Ahora, eso significa, ¿verdad? Significa eso, que porque algunos o la mayoría de ellos hicieran eso, él literalmente... Todos, eran un pueblo pagano, eran todos. Ok, incluso los niños y las mujeres. Todos practicaban lo mal. Y acuérdate que la terminología niños, cuando se utiliza en ese pasaje, no se está utilizando en sentido moderno. O sea, te lo dejo de tarea porque me tengo que ir. La respuesta que quiero dar es respecto al asunto de la estatua de Moloch y qué de histórico hay de ello. Pero no puedo mirar hacia otro lado escuchando cómo este capullo justifica la matanza de infantes. Según su fantasía ahistórica, todos los cananeos cometían cosas horribles como el sacrificio de niños a la estatua de Moloch. El ateo Ricardo, que estuvo bastante flojo, señala el genocidio al que fueron sometidos los cananeos por parte del dios del amor, según el relato bíblico. A esto la basura cristiana Luis Felipe Faraj, el ex borracho y consumidor de otras sustancias, le pregunta con una cara de hormigón armado que no puede con ella, si es que acaso no le parece bien que Dios haya mandado ejecutar a todos los cananeos. Según esta bazofia, aleluya, todos los cananeos hacían esas cosas horribles, porque eran un pueblo pagano. Incluso cuando el ateo tibio le pregunta a este despojo humano si esos todos incluía a niños y mujeres, este afirma que sí, todos. Al parecer se está dando cuenta que está defendiendo una barbaridad y se excusa de que la terminología niños no se utiliza en sentido moderno. Pero por otro lado, 2 doritos antes decía que los cananeos sacrificaban niños a la estatua de Moloch. Ahí entonces sí eran niños, pero cuando el que manda matar niños es Yahvé, entonces en la antigüedad el concepto de niño era otro. Creo que el rastrojo con ojos aleluyo se dio cuenta en el jardín que se estaba metiendo y sobre la marcha se le ocurrió excusarse de que los conceptos de niños y adulto en la antigüedad eran otros. Pero no sé exactamente qué es lo que pretendió decir. Y en cierta medida incluso tendría razón de que el concepto de niño en la antigüedad no era el mismo que se entiende en la actualidad en las sociedades modernas occidentales. Resulta que en la antigüedad el niño o la niña se consideraba un adulto en el momento de la madurez sexual. Por lo tanto, lo que hoy en la actualidad consideraríamos una niña, digamos de 14 años, en la antigüedad esa niña, habiendo experimentado su primera menstruación, pasaría a ser una mujer. Ser niño pues implicaba la edad desde el nacimiento hasta alcanzar la madurez sexual. Esa sería la diferencia de los conceptos.
En cuanto a que Dios mandó a ejecutar tanto a mujeres como niños de los cananeos, que el ateo descafeinado dice que, si no recuerda mal, que eso viene en el Deuteronomio, veamos qué es lo que dice el libro del Deuteronomio. Allá se nos narra que si la ciudad a la que se acerca el pueblo de Dios no acepta la paz ofrecida por los israelitas, una paz muy peculiar, ocurrirá lo siguiente, y cito: y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Sin embargo, si la ciudad no acepta esa paz tan singular, entonces los israelitas deben sitiar la ciudad. Y cito: cuando Yahvé tu Dios la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Es decir, en este libro, en el Deuteronomio, las mujeres y niños no serán exterminados, sino que pasarán a ser el trofeo de los invasores israelitas. Sin embargo, más adelante, aunque no especifica concretamente que los niños deben de ser exterminados, el texto dice lo siguiente: pero en las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo, a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequéis contra Yahvé vuestro Dios. Pero sí es cierto que hay textos donde la divinidad por boca de un profeta ordena exterminar todo, especificando incluso a mujeres, niños y niños lactantes, como ocurre en 1 Samuel 15:3, el famoso pasaje donde dice lo siguiente: ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Y este sería el mismo procedimiento de guerra que ejecuta el edomita Doeg por orden de Saúl, mano derecha del mismísimo rey israelita. Narrativa que encontramos también en el mismo libro de Samuel en el capítulo 22, y cito: entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día 85 hombres que no vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. En estos dos casos, como en otros, la palabra utilizada que se ha traducido como niño es olel. En Deuteronomio se utiliza una palabra distinta. Pretende la alimaña aleluya exchimado excusar de no sé qué forma que en realidad no está hablando de infantes, o que a los niños en la antigüedad no se les consideraba infantes, o qué es lo que quiso decir. Por desgracia, el ateo tibio no le pidió que se explicase, aparte de que a la sabandija aleluya le entraron las prisas para acabar el directo. Pero lo mejor que podemos hacer para saber qué es lo que quiere decir la palabra olel es consultar los diccionarios especializados para saber no solo el significado de la palabra que se utiliza en el texto hebreo, sino también conocer el contexto histórico y cultural. Os cito del diccionario Theological Dictionary of the Old Testament, editado por G. Johannes Waterbeck, Helmar Ringgren y Heinz-Josef Fabry. Dice lo siguiente: los sustantivos olel y olal también se usan de forma literal y a menudo se asocian con yonek, lactante o bebé que mama. Una construcción digna de mención particular es aquella con la preposición min, de o desde, y ad, hasta, en 1 Samuel 15:3 y 22:19, donde se presenta la enumeración desde el niño pequeño hasta el lactante, meolel be'ad yonek, después de que el versículo ya ha enumerado desde el hombre hasta la mujer, y luego menciona varios animales. Este tipo de mención de grupos estrechamente relacionados pero diferentes expresa la naturaleza integral de un evento particular. En este caso, todos, incluso los niños más pequeños, se ven afectados. Los eventos asociados con muchas de las apariciones de estos sustantivos están vinculados a la guerra.
y la mención del niño pequeño y lactante, Olel Beyonek, parece ser una figura retórica preferida en las descripciones de guerra y desastres, subrayando la gravedad de la venganza, como también ocurre en Salmo 17:14. Los ejemplos restantes aparecen en una acusación profética, Miqueas 2:9, un himno de la creación, Salmo 8:3, y un pasaje profético en el que Olel, junto con el término opuesto, Sekenim, ancianos, constituye una expresión de totalidad o plenitud, como ocurre en Joel 2:16. Este uso tiene como objetivo resaltar la crueldad de la guerra y la profunda angustia del pueblo. Una vez habiendo demostrado las náuseas que me provoca este individuo, justificando genocidios de infantes, vamos a ocuparnos de su afirmación ahistórica de que los cananeos durante 400 años se dedicaron a sacrificar niños a una estatua de Moloch. Vamos a ver unas imágenes fantasiosas pero impactantes en su día con respecto al sacrificio de infantes a la estatua del dios Moloch. En esa escena impactante de la película Cabiria, la cámara nos transporta a una de las representaciones más escalofriantes de la falsa historia antigua. En la penumbra de un templo colosal, donde la trama de la película se desarrolla en el contexto de las guerras púnicas, se alza imponente una estatua de Moloch, supuesto dios antiguo cananeo. Su abdomen hueco, ardiente como un horno, espera las víctimas, los niños inocentes que, según la leyenda, deben ser entregados en sacrificio para calmar la sed insaciable de la deidad. A medida que la multitud se agita y los sacerdotes, con rostros de fervor, llevan a los pequeños hacia el altar de la muerte, la imagen de la figura metálica, con su calor abrasante, se convierte en un símbolo palpable del terror y la desesperación. Los niños caen en el fuego, convirtiéndose en ofrendas al dios, mientras la multitud jalea los sacrificios. Esta escena, filmada con gran maestría por Giovanni Pastrone, no solo conmocionó a los espectadores de la época, sino que también se grabó a fuego en el imaginario colectivo del cine. A través de los años, la figura de Moloch ha trascendido el cine, convirtiéndose en un símbolo universal del sacrificio extremo, la brutalidad y el fanatismo religioso. La imagen de la estatua y el fuego ardiente de su vientre, aunque no basada en relatos históricos y bíblicos, quedó impregnada en la cultura popular como una representación gráfica del mal absoluto. Cabiria, con su impresionante escenario y sus visuales audaces, no solo innovó en el arte del cine épico, sino que marcó un hito al hacer que el público se confrontara con la crudeza de los sacrificios humanos, elevando el mito de Moloch a una de las imágenes más perdurables y aterradoras del cine mudo. He creído conveniente que veamos esta película porque esta es la imagen que se tiene en el imaginario colectivo de lo que fue el sacrificio a esa estatua de Moloch. Pero una cosa es cómo se manifiesta la percepción generalizada y otro asunto es la realidad histórica. La estatua de metal con la cabeza de toro representando al dios Moloch, como veremos, es el resultado de varias tradiciones y leyendas que se mezclaron, fabricando esta estampa caricaturesca que no guarda relación con los hechos históricos. Quiero recordar que aquí no estaré poniendo en duda si antiguas civilizaciones ofrecían o no sacrificios a los dioses. Yo afirmo que sí, y entre esas culturas estuvo el propio pueblo de Israel. La sabandija Aleluya decía que fueron los cananeos quienes cometieron esos actos horrendos. Hay que recordarle a esta basura que la arqueología y la historia sabe perfectamente que los israelitas fueron principalmente habitantes indígenas de las tierras de Canaán, es decir, fueron cananeos. Y de que eso fue así, es decir, que los israelitas ofrecieron a sus primogénitos en holocausto a una divinidad, y esta fue Yahvé, por orden del propio Yahvé, de ello hay rastro en los propios textos bíblicos. Pero eso sería otro tema. Aquí solo voy a tratar el asunto de la estatua de Moloch y qué tal se corresponde con la realidad histórica. El Antiguo Testamento no proporciona ninguna indicación sobre la aterradora representación del ídolo de Moloch ni sobre el singular ritual del sacrificio infantil asociado a él.
Y como añade George F. Moore en Journal of Biblical Literature, 1897, volumen 16, número 1/2, página 155 a la 165, del mismo modo no se hallan rastros de tales prácticas en el Talmud. Es decir, la existencia de tal estatua, y menos en esa forma, no es bíblico. ¿De dónde surgió, pues, esta imagen? Las primeras referencias a una estatua con características similares a la que se sacrificaban niños aparecen en la literatura griega, pero ese dios no es Moloch, sino Cronos. A continuación cito del libro Diversity of Sacrifice de Jeffrey H. Schwartz. El griego Clitarco, siglo III a.C., proporcionó la primera descripción detallada y a menudo posteriormente parafraseada de este supuesto ritual cartaginés, en el que las víctimas eran incineradas vivas. Y el texto griego dice así: por reverencia a Cronos, los fenicios y especialmente los cartagineses, siempre que buscaban obtener algún favor, prometen uno de sus hijos quemándolo como sacrificio a la deidad si están especialmente ansiosos por lograr el éxito. En medio de ellos se erige una estatua de bronce de Cronos, con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, cuyas llamas envuelven al niño. Cuando la llama cae sobre el cuerpo, los miembros se contraen y la boca abierta parece casi reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza silenciosamente hacia el brasero. Por esta razón, la risa se conoce como risa sardónica, ya que mueren riendo. Diodoro Sículo, en Biblioteca de Historia 13.86, en el 54 a.C., relató una historia aún más vívida sobre el sacrificio de niños. Según este relato, en el año 406 a.C., durante el sitio de Acragante, el general cartaginés Himilcón suplicó a los dioses según la costumbre de su pueblo, sacrificando a un niño pequeño a Cronos. Y luego, en el año 310 a.C., y bajo asedio, los cartagineses sacrificaron niños para apaciguar a los dioses a quienes creían responsables de sus problemas. También alegaron que Cronos se había vuelto en su contra, ya que en tiempos pasados solían sacrificarle a este dios a los más nobles de sus hijos, pero recientemente, comprando y criando niños en secreto, habían enviado a estos al sacrificio. Y cuando se llevó a cabo una investigación, se descubrió que algunos de los sacrificados habían sido falsos, es decir, no eran sus propios hijos. Cuando reflexionaron sobre estas cosas y vieron a su enemigo acampando frente a sus murallas, fueron invadidos por un temor supersticioso, ya que creían que habían descuidado los honores a los dioses que habían sido establecidos por sus antepasados. En su afán por enmendar esta omisión, seleccionaron a 200 de los niños más nobles y los sacrificaron públicamente, y otros que estaban bajo sospecha se sacrificaron voluntariamente en un número no menor a 300. Había en su ciudad una imagen de bronce de Cronos, con las manos extendidas con las palmas hacia arriba e inclinadas hacia el suelo, de modo que cada uno de los niños, al ser colocado allí, rodaba y caía en una especie de pozo abierto lleno de fuego. Además, la historia transmitida entre los griegos desde la antigua mitología, que decía que Cronos eliminó a sus propios hijos, parece haber sido recordada entre los cartagineses a través de esta práctica. Otras fuentes griegas, como los comentarios a la República de Platón, resaltan que su fuente fue la obra de Clitarco. Y más de lo mismo ocurre con Suidas y Focio. Sus relatos más breves igualmente señalan a Clitarco como su fuente. Por lo tanto, Clitarco, uno de los biógrafos de Alejandro Magno, parece ser el autor más antiguo al que podemos atribuir la descripción de la imagen de Cronos. Su obra data de alrededor del 300 al 310 a.C.
es decir, un milenio alejado del supuesto Moloch de la Biblia y los cananeos, que supuestamente durante 400 años estuvieron sacrificando niños a esta deidad. Como observamos en esta descripción, está ausente la alusión de que la estatua tenía la cabeza de un toro o un buey. Veamos ahora pues la tradición donde se hace esa descripción. Para ello cito del libro An Investigation of Molech and Recent Theories Concerning the Term, de Herbert Albrecht, de 1936. El conocimiento extrabíblico sobre Moloch es limitado y procede de fuentes distantes en el tiempo respecto al periodo en que se le atribuye su existencia. Las representaciones modernas de Moloch tienen su origen en los escritos de Nicolás de Lira y de algunos antiguos comentaristas protestantes, quienes a su vez se apoyaron en las interpretaciones de los comentaristas judíos medievales. Rashi sobre Jeremías 78:1 y Kimchi sobre 2 Reyes 23:10. Estas interpretaciones se basan en un midrash que ha llegado hasta nosotros en dos versiones con ligeras diferencias. Dice así el midrash de la Mede Nu. Su ídolo se encontraba en la cámara más interna de 7 cámaras o celdas, separadas por puertas de rejas. El adorador que ofrecía un ave era admitido en la primera o celda exterior. El que ofrecía una cabra en la segunda, una oveja en la tercera, un ternero en la cuarta, un novillo en la quinta, un toro en la sexta. Y el que traía a su hijo como ofrenda era el único que podía entrar en la séptima, la cámara de la presencia de la deidad. El ídolo mismo tenía la cabeza de un ternero sobre un cuerpo humano. Los brazos estaban extendidos con las manos abiertas, como las de un hombre que está a punto de recibir algo de otro. La imagen era hueca, debemos suponer que era de metal, y se calentaba con un fuego desde dentro hasta que las manos brillaban. Y en cuanto al sacrificio, el Midrash dice: el sacerdote tomó al niño de su padre y lo colocó en las manos de Moloch, donde fue quemado hasta la muerte. Mientras tanto, los sacerdotes golpeaban violentamente los tambores para que los gritos de la víctima no fueran escuchados por el padre y no conmovieran su corazón. La otra descripción se encuentra en Echa Rabati Tumati sobre Lamentaciones 1:9. En esta descripción, la imagen de Moloch da la impresión de ser un hombre, ya que no se menciona la cabeza de un ternero. Además, el ídolo se muestra sosteniendo una sartén de cobre debajo de la cual se colocaba un horno portátil para calentarla. El texto dice lo siguiente: los sacerdotes colocan al niño en la sartén, encienden el fuego en el horno y gritan sus aclamaciones ante el Padre diciendo: que sea grato, que sea agradable, para que los que hacen la ofrenda no oigan los gritos de sus hijos y se echen atrás. Es más que probable que los Midrashim, que convierten a Cronos en Moloch, estuvieran influenciados precisamente por estos relatos griegos tan tardíos, no necesariamente extraídos de la obra de Clitarco. Hemos observado que circulaban relatos similares, aunque no exactamente iguales entre ellos en el mundo griego. Por lo tanto, consideremos que sería la literatura y o tradición griega en general, y no concretamente Clitarco, la base de los comentarios judíos medievales. Y la libertad literaria y narrativa acomodada para el público judío agregó y embelleció literalmente la tradición griega. Así que, volviendo al rufián aleluyo Luis Felipe Faraj, observamos una vez más que pretende hablar de historia cuando en realidad está haciendo apologética, en este caso incluso hipócrita, pretendiendo acusar a los cananeos de matar niños, pero justificando la matanza de los mismos niños cuando es Yahvé el que la requiere. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Acordaos de darle al like si os ha sido de agrado el vídeo. Quienes aún no lo hayáis hecho, suscribiros y dadle a la campanita para que se os avise cuando suba contenido nuevo.
dejad comentarios. Y os recuerdo también que tenéis varias opciones de apoyar el canal mediante PayPal, Buy Me Coffee o Patreon. Los enlaces están en la descripción del canal.